Hola, buenas tardes. Hoy les vamos a hablar de la crisis financiera en México en el año de 1994. Mi equipo está conformado por Karen Gabriela, Luisa Fernanda, Leslie Marlene, Hilda Aline y Diego. Para comenzar, en el año de 1988 toma Carlos Salinas de Gortari la presidencia de la República Mexicana hasta el año de 1994. Su presidencia obtuvo el título de la crisis del autoritarismo por la forma en que llegó al poder. Durante su gobierno se dieron importantes cambios económicos como el Tratado de Libre Comercio, la implementación del Programa Nacional de Solidaridad, etc. Y desde ahí habían desviaciones económicas que heredó a su sucesor Ernesto Zedillo de León, quien no tenía ni un mes en el cargo cuando enfrentó una de las peores crisis económicas en la historia de México. El precio del dólar incrementó cerca del 114%, elevándose de 3.40 pesos a 8.70. Rodríguez Sánchez, en su libro Introducción a la Economía, le acuñó este concepto a la crisis mexicana. Constituyó una ruptura del proceso de reproducción normal de la economía mexicana, determinada originariamente por la imposibilidad de responder a compromisos internacionales. Más tarde iniciaría la inestabilidad política, puesto para el año de 1994 el gobierno de Salinas aumentó de manera considerable el gasto público, y dentro de esta inestabilidad política, el primero de ellos fue el levantamiento de armas del ejército zapatista que se dio el 1 de enero del mismo año. Más tarde, el 24 de marzo del mismo año, sucedió el asesinato de Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI, por lo que estos sucesos causaron incertidumbre por parte de los inversionistas extranjeros y así deciden vender sus tesobonos que eran pagados en dólares. Durante el sexenio de Cedillo, cuando tomó posesión de la presidencia, su gobierno buscó las maneras de detener la fuga de dólares de las reservas internacionales y mejorar la situación financiera del país. Una de las estrategias del gobierno de Cedillo fue el aumentar el límite superior en un 15%, es decir, permitir que el dólar estuviera un 15% más caro, pensando que esto ayudaría a detener la fuga de dólares, pero lamentablemente no se llevó a cabo de la mejor manera. Por lo que los inversionistas, al enterarse de este plan, retiraron rápidamente sus inversiones en dólares del país. Este es el famoso error de diciembre. El efecto tequila o el error de diciembre ya mencionado fue en diciembre del 94, dando lugar a un quiebro económico y social. Con esto se dejó secuelas en la economía de los demás países de Latinoamérica. La deuda externa en ese momento se volvió impagable, las tasas de desempleo, quiebre y pobreza se elevaron, dando lugar a 5 millones de mexicanos sin empleo, sin dinero y sin solvencia económica. Después de ello, la devaluación del peso fue tan grande que ya no se podía mantener, por lo que provocó un aumento dramático de las tasas de interés, además de que los bancos habían otorgado préstamos en exceso por la poca regulación que existía en esa época. Así es como comenzó la crisis del 94, quitando 3 ceros al peso mexicano. Esta crisis tuvo como consecuencia la imposible compra de dólares, no había exportaciones y la importación se detuvo. La deuda externa se elevó a 173.400 millones de dólares y el PIB disminuyó a su punto más bajo. Como se puede ver en la gráfica, en el año de 1994 a 1995 hubo una caída de 6.22%. Para que México pudiera salir de esta crisis, Estados Unidos intervino rápidamente, pues el presidente Bill Clinton prestó 20,000 millones de dólares de Estados Unidos, 17,000 millones del Fondo Monetario Internacional, 10,000 millones del Bank for International Settlements, 1,000 millones del Banco de Canadá y 1,000 millones de países latinoamericanos. La economía mexicana empezó a establecerse en 1996, así que para inicios del 97,
México pagó por adelantado todos los préstamos. Como conclusiones, había varias empresas dentro de México que dependían mucho de Estados Unidos, las cuales no se vieron tan afectadas como era el comercio local. Lo que hacían las empresas extranjeras que tenían aquí era ir incrementando un poco los salarios de los trabajadores, dependiendo de la nueva tasa de inflación que había durante ese tiempo. Donde sí se vio muy afectado fue en empresas locales, donde anteriormente se dijo que varios mexicanos quedaron sin empleo, sin trabajo y sin dinero. Esta fue una época en la que las familias mexicanas tuvieron mucha incertidumbre por todo lo sucedido. Hubo un nivel de desempleo y de pobreza que no se podía controlar. Esto causaba muchas pérdidas de viviendas, de trabajos, como antes lo mencioné, de activos, en donde las clases altas ya no podían sustentar ese tipo de vida y se agregaban a la clase de vida baja. El gobierno no podía controlar la situación o encontrar soluciones para lograr levantar la economía de México. Con los préstamos que el gobierno adquirió, logró solventar dicha deuda. Sin embargo, las secuelas siguen haciendo efecto hasta la fecha de ahora. Esta fue una de las crisis más grandes que ha tenido México durante el sexenio de Zedillo ya mencionado, que fue provocada principalmente por las reservas internacionales, por la falta de reservas internacionales, ya que los tesobonos se llegaban a pagar en dólares y las tasas de interés se elevaron muchísimo, haciendo imposible que los ciudadanos pudieran pagar sus créditos que ya tenían con el banco. La misma que produjo la devaluación del peso y causó el efecto de la inflación y quiebres de muchas compañías, provocando así de igual manera que muchas personas quedaran endeudadas, sin trabajo, y así la pobreza aumentara en el país. Esta crisis ha sido la más importante a nivel Latinoamérica, ya que no solo sacudió la economía mexicana, sino que también la de los países vecinos. Ningún gobierno contaba con las herramientas ni sabía cómo manejar esta crisis. Creaban estrategias que a final de cuentas solo terminaba por hundir más las economías. Es por eso que es sumamente importante que todos los países, todas las economías y todos los gobiernos cuenten con una reserva importante para hacer frente a este tipo de situaciones extraordinarias. Este quiebre económico y también social sacudió, además de la economía en México, la economía de países como Brasil, Chile, Argentina y Perú, dejándole secuelas importantes, sobre todo a Argentina, quien años después enfrentaría una crisis económica muy parecida a la que sufrió México en el 94.